Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Néstor Torres y soy misionero de Palabra de Vida Argentina en el área de MIL, Ministerio para la Iglesia Local, en el área de Clubes Bíblicos en la zona oeste de Buenos Aires. El pasaje de hoy se encuentra en Gálatas 2 del 15 al 21, que dice: Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no fue justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas puedo edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces murió Cristo. Este pasaje viene del contexto en el cual Pablo había reprendido a Pedro porque no andaba en la verdad del Evangelio. Estaba siendo prácticamente un aliado de los judaizantes de aquella época, porque acá estaba actuando en contra de sus propias convicciones Pedro, negando la libertad cristiana y menospreciando a los hermanos creyentes. Este comportamiento de Pedro merecía una severa reprensión. Y por eso le dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Recordemos que judíos eran aquellos que eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los que habían nacido en Israel. Por lo tanto, los judíos tenían ciertos privilegios, los cuales eran evidentes, como dice Romanos 9:24, que dice: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estos son todos estos privilegios que tenían ellos. Ahora, en contraste hace un judío, dice, y no pecadores dentro de los gentiles. Los judíos, los fariseos, consideraban a los gentiles pecadores por dos razones: porque no poseían la ley y porque no la cumplían. Este era el pensamiento de los fariseos, que llamaban pecadores a quienes no vivían conforme a ellos. Entonces, después el versículo 16 habla sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Recordemos que el término justificar habla de declarar justo. Pero declarar no supone el hecho de hacer justo, sino declarar que el creyente no tiene responsabilidad penal alguna delante de Dios. ¿Por qué? Porque su culpabilidad fue extinguida en la muerte de Cristo, porque Cristo pagó. Y ahí en la cruz de Cristo nos fue imputada su justicia a nosotros. Y a Él le fue imputado nuestros pecados, cuando Él los llevó y los cargó por nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros. Pero Él dice que no somos justificados por las obras de la ley. ¿Cuáles obras? Las obras que exigía la ley. Aquellas obras de que el hombre cumplía y las cuales los fariseos animaban y le decían a la gente que tenían que hacer, que tenían que guardar los días, las noches, hacer ciertos rituales, cumplir ciertos sacrificios, guardar el sábado, etc. Todos estos rituales son los que le exigían. Pero recordemos que la ley nunca va a justificar el pecado de las personas. A través de la ley, el hombre se iba a dar cuenta de su culpabilidad delante de Dios, de su incapacidad de llegar a Dios. Es como un espejo, como dice Romanos 3:20, dice que por la ley viene el conocimiento del pecado. Es el espejo que nos muestra cuánta falencia tengo delante de Dios, cuán pecador soy. Entonces, a través de la ley manifiesta lo que Dios aprueba y desaprueba. Pone en evidencia la esterilidad de nuestros esfuerzos para cumplir la ley y también dicta una sentencia condenatoria para el transgresor. Por esa razón, después dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es Cristo por esto ministro de pecado? Dice: no,
¿Por qué? Porque a Cristo le fue acusado de esto, de que Cristo había desechado la ley, que quería abolir la ley, que estaba dando la espalda a la ley, provocando así un libertinaje de la gente para que iban sin ley haciendo lo que quisieran. Y ese no es el sentido. Que por eso dice, ¿es Cristo por eso ministro de pecado porque le está pidiendo que vivan sin ley? No, Cristo no pedía eso. Recuerden que en Marcos 2:16 vemos esta acusación. Pero por eso dice, porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice, si nosotros volvemos a edificar aquello que Cristo abolió por su muerte, la ley, todos estos ritos para intentar llegar a Dios, como ellos consideraban los judaizantes, los fariseos, dice, ustedes que procuraban esa gente que hagan eso para ganar el favor de Dios, dice, no, te haces transgresor porque volvés a edificar aquello que ya fue derribado por Cristo. Transgresor me hago. Dice, no vuelvan a edificar toda esa ley para que el hombre gane el favor de Dios. Si las obras no salvan, y procurar establecer de nuevo es un acto de transgresión contra la voluntad de Dios para salvación. Por eso dice, porque yo para la ley soy muerto a fin de vivir para Dios. Yo ya no estoy sujeto. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la pena del pecado que la ley exigía. Todas las demandas penales establecidas han sido pagadas por Cristo. Y por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo ahora no vive para sí, vive para Dios. Vive para el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Ese debe ser tu anhelo y nuestro anhelo, de vivir para la gloria de Dios. Ser una vida que día tras día dejar nuestros deseos, nuestros mayores anhelos, anhelos que distan de la voluntad de Dios, anhelos que no buscan glorificar a Dios, sino que anhelos que buscan llenar quizás nuestro propio ego, quizás una posición eclesiástica, el reconocimiento de la gente. ¿Cuánta gente pierde tiempo en ganar el favor de las personas, en ganar el reconocimiento, y se olvidan de ganar el favor de Dios? A ver si es Dios quien se agrada de lo que estamos haciendo. Muchas veces es más importante el aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente, las palabras de la gente, que lo que Dios se agrade. Qué lindo va a ser el momento cuando estemos delante de Dios y que Él diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Señor. ¿Por qué? Porque vivimos negándonos a nosotros mismos. Ya estoy crucificado, ya no vivo para mí. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, yo me entrego por Él. Yo no estoy para vivir para mí. ¿Para quién vivimos? ¿Para Dios, para nosotros o para los demás? Y para los demás para obtener su favor. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Entregarte a ti o entregarte a Dios? Ser una persona también viviendo en el legalismo de hacer que las personas cumplan reglas, pero reglas humanas. Reglas que quizás no tienen un fundamento bíblico, pero son costumbres nuestras. Y nos olvidamos de la gracia de Dios para con las personas. La gracia y el amor para con las personas. Para el caído que quizás necesite un acompañamiento, necesite oración, necesita que no le dejemos solo, alejado por ahí. Para aquel que está necesitado, que recién llega a la iglesia y que a veces queremos que ella cumpla nuestros ritos, que ella cumpla nuestra forma de vestimenta, nuestro corte de pelo. Quizás esperar el tiempo de que esa persona pueda crecer en Cristo, y seguramente va a tomar decisiones que le van a hacer una vida transformada, pero vivir en gracia y no en la ley. Pero lo más importante es la ley que abre el corazón de las personas, que es la ley del amor, el amor de Dios, amar a las personas, al caído, al perdido. Pero también pregúntate si la gente está viendo a Cristo en vos, está viendo ese Cristo que amó a las personas, buscó a las personas. ¿Tu comportamiento refleja a Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo vivo, al Cristo manso? ¿La gente se quiere acercar a vos o se quiere dejar? ¿Qué Cristo reflejas hoy? ¿Qué vas a hacer hoy con todo esto? Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.